tenemos que hablar de Reinaldo Fler, un arquitecto que, como ven ustedes, provocó esta conmoción en su casa cuando llega en la noche del 28 de diciembre con su auto, lo estaciona en la entrada, ingresa y al día siguiente va a ocurrir esta escena. Su hermana va a llegar a la casa, eso que ven ahí es el auto de Fler, lo va a encontrar muerto, atado, asesinado con 2 balazos en la cabeza, con un gran desorden a su alrededor y la sospecha que empieza a rodear a todo el caso de que alguien había entrado a matarlo para robarle. Esta era ya la primera conmoción que había, Richard, alrededor del crimen de Reinaldo, este arquitecto que tenía una vida donde había perdido a su mujer, era viudo, había empezado a reconstruir con otra pareja su pasar diario, su cotidianidad, y que tenía una hija con la cual, sabemos ahora, se llevaba bastante mal, una hija de 20 años, Irina. Acá no hay ninguna invención, ni se abrieron los planetas, ni nada. Se llevaba realmente mal con la hija Irina Lourdes, de 19 años apenas. La víctima, Reinaldo Fler, este arquitecto, tenía 61 años. Vivía en un principio con su hija, con Irina Lourdes, y con su yerno, Leandro Moscarello, de 26 años. Lo trataban tan mal a este hombre que se fue, decidió irse. Lo trataban tan mal, lo humillaban, que decidió irse de la casa y se fue hasta unos pocos metros, en realidad hasta una casa que quedaba a otra propiedad, casi cruzando la calle. Y allí fue donde lo encontraron, donde lo asesinaron. Es verdad, estaba atado a una silla, como dijo Rolando, y tenía disparos de calibre 22 en la cabeza. Estamos en comunicación, Rolo, con Jimena Pérez, nuestra corresponsal en Córdoba, para que nos des más detalles o los últimos detalles de este caso. ¿Cómo te va, Jimena? Claro. Jimena, buenas tardes. ¿Cómo te va? Porque han detenido a la hija, al novio y a 3 personas más, ¿verdad? ¿Dónde estás parada vos ahora, Jimena? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El gusto de saludarlos a ambos y a todo el país. Nosotros estamos ubicados justo en la casa donde se lo encuentra a este hombre de 61 años. Este es el lugar. Aquí, como bien decías vos, Rolo, se encuentra sentado, atado con precinto de pies y manos y con 2 disparos en su cuerpo. ¿Qué pasa? Aquí llega la hermana y les voy a mostrar este lugar porque es un lugar específico. Dale. Un lugar que ahora, ustedes lo están viendo, prácticamente abandonado, con sus suyos altos. Quedó cerrado con candado. Este es el candado que lo cerró su hermana, la justicia, el día 29, después que lo encuentran a él. ¿Qué hay aquí? Hay un cartel. Este cartel que está dado vuelta es el cartel donde decía que esta casa estaba en venta. Por eso se habla de este móvil económico. A ver, y le voy a pedir a la cámara que haga este paneo para que ustedes vean. Sí, te detengo un momento ahí, Jimena, porque vamos a tratar de darle a poco de información a la gente. A Reinaldo lo matan el 29. Esta semana detienen a la hija, al novio y a 3 posibles cómplices más. Hay una idea de que puede ser el móvil económico y vos lo que nos estás mostrando es que ese móvil económico tenía que ver con vender las propiedades de Reinaldo, quedarse con ese dinero, y ahí está el cartel de venta que aparece después del crimen de Reinaldo, ese cartel que vos nos estás mostrando. Claro, este es el cartel. Dale. Aquí se habla de un móvil económico realmente de una suma muy importante. No solamente esta propiedad está en venta, sino varios terrenos, varias propiedades, una suma importante de dinero. Por eso decimos que es lo que maneja la justicia. Y mientras vamos caminando y les muestro los yuyos cómo han quedado realto aquí en esta zona, obviamente un lugar prácticamente abandonado ya a partir del 29 que se cerró las puertas. Pero les voy a mostrar algo, porque aquí en esta zona es una zona de muchos galpones, fábrica, prácticamente no tiene vecinos. Ahora les voy a mostrar en uno de los costados cuáles son las viviendas que solamente hay vecinos. Hay 2 casas frente de este lugar. Esta es una ruta, nosotros estamos a la vera de la ruta E53, por eso están escuchando tanto movimiento de vehículos. Esta ruta te dirige hacia el aeropuerto. Prácticamente, si aquí se dispara, si aquí una persona grita, no se escucha nada. La única casa, la única vecina es esa casa, la de enfrente. Es una mujer de 82 años, una mujer que con esta pandemia no salió más de su vivienda.
solamente vio el movimiento de un vehículo, pero no sabe de quién es el movimiento de ese vehículo. Si realmente este hombre de 61 años, si es de los asesinos. Por eso le quiero mostrar toda esta ubicación. Está difícil para reconstruir con testigos, de vecino claro. tenía un galpón. Mostralo, Claro, mostralo. y del otro lado otro galpón. Enfrente esta mujer de 82 años que prácticamente casi no lo veía a este hombre y solamente vio pocos movimientos en esos últimos días y no lo conocía ni siquiera personalmente, solo por lo que decían los vecinos. ¿Qué pasa también, Rolo, en este lugar? Muy cerca vivía su hija, una joven que hasta los 18 años vivió con él. Había algunos problemas. Lo que se dice, y ha confirmado la justicia, es que este hombre de 61 años en las últimas horas recibió un mensaje a su celular. ¿Qué decía ese mensaje? Que iba a recibir balas. Apa. Eso es una amenaza, obviamente, que manejó la justicia y es por eso que cae justamente a buscarlo a este yerno, a buscar a estas tres personas que aparentemente, según lo que se investiga y fuentes extraoficiales, esos tres personas que ingresaron aquí entraron por el patio. O sea, no se lo Jimena, ve en la cámara, que hay una cámara muy cerquita de este lugar. Jimena, lo que quiere la justicia es que la hija y el yerno no fueron al lugar del crimen, que enviaron a estas otras tres personas y que fueron ellos los que... Un encargue. Que fue un encargue, que ellos aparecerían entrando a esta casa con una filmación de una cámara que se está investigando a ver quiénes son los que aparecen, pero no la hija, sino alguien. ¿Quiénes son esas tres personas? ¿Quién se sabe de esos supuestos sicarios, Jimena? Bueno, recordemos, aquí la primera que está detenida es la hija, esta mujer de 20 años, su yerno, que aparentemente tenían esta mala relación, y un hermano del yerno, que sería el marido de esta mujer, y dos personas más que son los amigos. Estas tres personas que también serían conocidos por las víctimas. Son todos del entorno íntimo. A este hombre no se le encontró en su cuerpo golpes, solamente los dos disparos. No, aquí no hubo una pelea, aquí no hubo golpes para que él dijera dónde estaba el dinero. Aquí más fue un encargo. Esta persona tenía que morir sin sufrir aparentemente, porque se lo ató de pies y manos para que no pudiera escapar y solamente se le metió estos dos disparos para terminar con su vida muy rápido. Y así estos asesinos poder escapar. Se investiga que... Y aparentemente es lo que una de las hipótesis que maneja la justicia, Ricardo y Rolo, es que estos asesinos salieron por la casa, por el fondo de esta casa de ustedes que están viendo ahora en estos momentos. Por ahí escaparon los asesinos. Te quería preguntar, Jimena, obviamente la heredera de este hombre es la hija. Ahora está la cuestión de la indignidad y se va a poner en duda esa cuestión, pero hasta este momento, o sea, si hay pruebas contra la hija, es evidente que al momento de decidir mandar a matar a su padre, ella confiaba en que no la iban a descubrir y que en definitiva se iba a quedar con la herencia. ¿Este hombre tenía mucho dinero? Mucho dinero, Ricardo, se habla de una suma pero muy importante en dólares, en pesos argentinos y también la cantidad de tierras que tenían para vender. Estamos hablando de una herencia que se estaban disputando padre e hija. Aquí se habla obviamente de una mamá que murió y dejó una importante suma de dinero, de propiedades que también se habían vendido, por eso estamos hablando de esta suma de dinero. Y por eso decimos, lo que se maneja aquí es la codicia de tanto dinero que la justicia está investigando, ¿no? ¿Qué tuvo que ver la hija? ¿Qué sabía la hija de lo que iba a suceder? Lo cierto y lo confirmado es que este hombre de 61 años recibió un mensaje, nada más ni nada menos, que el yerno, que le decía que iba a haber balazos para él. Es impactante. ¿Qué Jimena, pasaba ahora en esa negociación? Aparentemente, este hombre de 61 años, Rolo, estaba convencido de darle prácticamente todo a la hija. Entonces, eso es lo más extraño. Claro, no se entiende por qué lo mataron. ¿Qué relación o qué había detrás? Jimena, vos nos decías que esa casa donde lo matan al arquitecto estaba en venta, la ponen en venta, uno puede imaginar su hija después del asesinato. ¿Hay otras propiedades del arquitecto que hayan corrido la misma suerte? Es decir, que esta joven haya puesto en venta tras el crimen como para hacerse de dinero rápidamente. No, esta propiedad estaba ya con este cartel, Rolo, y lo confirmamos porque es así.
esta ya estaba en venta Ajá. antes de que muriera este hombre, Ah, igual bien. que otras propiedades. Bien. Lo que se investiga, ¿no?, es que si estas propiedades iban a pasar, digamos, ese monto una vez que se vendieran, iban a pasar hermanos de la hija y del yerno, o finalmente este hombre decidía con ese dinero para su propia vida. También recordemos, él estaba en pareja, Claro. la mujer que estaba en pareja con él tenían planes de colocar o abrir, para ser más preciso, un negocio de gastronomía muy cerquita de esta zona. Entonces se estima que ese dinero podría haber sido utilizado para él y para su pareja, y Bien. no inmediatamente para su hija. Jimena, Ese puede haber sido uno de los problemas que tuvieron aquí. claro, bueno, o sea, pero siempre estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con lo económico. Bueno, vos hablaste incluso de codicia. Y bueno, la situación se desmadró por la idea criminal que tuvo la hija y que tuvo el yerno, que tuvo el cuñado del señor Flair. Se salió de cauce por ese motivo. ¿Cuánto tiempo pasó desde el crimen hasta que el cadáver fue descubierto? Bueno, aquí la última imagen que tiene de este hombre es aparentemente lo que dice la justicia, porque también todo sigue siendo materia de investigación, Ricardo, Sí. es que él había entrado a este lugar el día 25. Ah, Se habla que él puede haber entrado el día 25 y el 28 es cuando se lo encuentra, que viene la hermana y lo encuentra aquí, lamentablemente, porque no recibía noticias de su propio hermano. Entonces llega esta mujer a este lugar, abre el portón y se da con la triste novedad de ver a su propio hermano atado de pies y manos con Ajá. 2 disparos en la cabeza y en su cuerpo, ¿no? Y por eso llama inmediatamente a la justicia. Lo primero que se pensó, Ricardo, Sí. es que todo esto había sido un robo. claro. Como estábamos en Claro. época de fiesta, había obviamente hechos delictivos en esa zona y en esta zona en particular, pensaban que era un hecho de robo. Pero inmediatamente, a las pocas horas, quedó descartado, porque aquí se encontró una computadora que era también de mucho valor, su celular, habían cosas revueltas, como que también estaba preparada la escena, ¿no? Claro, Algunos para elementos simular un revueltos, robo. pero no estaba ni la puerta para simular un robo, pero no había nada violentado. Se Entiendo. olvidaron de ese pequeño detalle, Ricardo Rolo. Entiendo. No violentaron ni las puertas ni las ventanas. Él los hizo pasar. Jimena, también nos habían comentado que además del tema de este mensaje que nos mencionabas del yerno contra la víctima diciéndole va a haber balas para vos, que él también habría llegado a contarle a gente de su entorno, me refiero a la víctima, que tenía miedo de que lo mataran, de que había decidido irse de la casa donde convivía con su hija, con su yerno, porque les tenía miedo, que tenía miedo que literalmente le pegaran un fierrazo en la cabeza y lo mataran. Ahí estamos mostrando lo que trascendió. Me voy de la casa porque tengo miedo de que una noche me peguen un fierrazo en la cabeza y me maten. Esto habría dicho el arquitecto. Jimena, ¿qué es lo que se sabe de lo que él habría comentado, obviamente, semanas antes del asesinato? Y la primera que sospecha aquí, después de ver esta escena y encontrar los elementos de valor y a su hermano muerto, inmediatamente se descarta el robo. Y la primera en descubrir esto es la propia hermana de este hombre de 61 años, que por motivos, obviamente, de esta emoción y de haber encontrado a este hombre de esta situación, no quiso hablar con los medios, ¿no? Y lo claro. entendemos. Pero fuera de micrófono nos dijeron que la primera que sospecha es ella y sospecha inmediatamente de la hija, por estos relatos, ¿no, Rolo, que vos Claro. decís, de que su hermano se va a vivir solo, prácticamente por la relación mala que comenzó a tener con su Sí. hija y por la relación que, más que nada, peor todavía, que tenía con el yerno. Bien. Jimena, Ya venían con una te- relación muy mala, de amenazas, y por eso decide él irse a este lugar, pero nunca de encontrar la muerte por manos Obviamente. de su hija, Te prácticamente, pedimos- porque fue un encargo así. Te pedimos un minuto porque estamos en comunicación también con el doctor Marcelo Touriño, que representa a los familiares de la víctima, del señor Flair. Ahí lo vemos y lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Rolando Barbano y Ricardo Canaletti desde Cámara de Crimen lo saludan y le preguntamos
cuál es la situación de los detenidos, cuántos detenidos hay y cuál es su situación. ¿Cómo llegaron a ellos? Bueno, buenas tardes, gracias por llamar. Efectivamente hay 5 detenidos. La pareja, conformada por la hija de Reinaldo Fler y Leandro Muscarello, el hermano de Leandro Muscarello, Samuel Muscarello, y 2 sujetos de apellidos Suárez y Silvestre. Efectivamente, como lo han señalado en lo poco que he podido escuchar desde que me he conectado, la relación de Reinaldo Fler con esta parejita era muy mala, inclusive con situaciones desdorosas, injuriantes, gravemente injuriantes, no solamente amenazantes, que por cuestiones de decoro me abstengo de precisar, pero que están en el expediente. Lo humillaban. Y particularmente no es una sola, pero fueron varias, pero quizá una de las más graves es que cuando no es que él se va, le cambian la cerradura de la casa, donde lo él echan. convivía con esta pareja, en una casa que está en la mano del frente de esta casa que ustedes están filmando, Sí. 200 metros más hacia Córdoba. Un día él quiere entrar a su propia casa y se encuentra con que le han cambiado la llave. Doctor, Bien. ¿y ese cambiarle la llave venía porque le estaban exigiendo dinero a Reinaldo, le estaban exigiendo que entregara algún bien, o era simplemente un destrato que en el marco de una relación que se iba degradando? ¿Había una exigencia a la cual él se negaba o simplemente era humillarlo por causas que todavía no conocemos nosotros? Había una discusión efectivamente sobre la separación del patrimonio que habían heredado como herederos forzosos tanto Reinaldo Fler como Irina, luego del óbito de la esposa y madre respectivamente, que es desde allí donde vienen esta cantidad importante de bienes inmuebles. Es decir, que efectivamente allí había una discusión a la cual se había llegado a un acuerdo de separación de bienes, pero eso es en una mixtura con muy maltrato que no se lo adjudicaría personalmente, por lo que conozco, exclusivamente a la cuestión económica. Es decir, es un maltrato que ya venía desde hace mucho tiempo, y particularmente con Leandro, ¿no? Pero Irina ha tenido algunas actitudes que están en la causa, que son criminológicamente reveladoras de una personalidad peligrosa. ¿Hubo algún detonante para que comenzaran los acusados, detenidos, a maltratar, a humillar a la víctima? ¿Hubo algún detonante o, bueno, usted me dirá? No, la relación siempre, por lo que conozco, fue mala, pero tenga presente que esta es una chica de 20 años recién cumplidos, es decir, entre, digamos, la adultez y la niñez hay muy pocos años. Determinadas conductas se le podrán atribuir a una niña que conozco, muchas de las actitudes que ha tenido como niña y jovencita, que son también muy llamativas, pero lo que nos interesa desde el punto de vista del derecho es lo que hace ya como mayor de edad. Claro. Y vuelvo a insistirles, son tratamientos agraviantes, desdorosos, profundamente humillantes hacia un hombre que es reconocidamente como una persona muy pasiva, muy buena, muy tranquila. Doctor, ¿y esos destratos los hacía en público? La verdad nos genera intriga profesional saber cómo era esta relación. Ella era una joven que destrataba o humillaba en público, en la vía pública, por ejemplo, a su papá, o eran cuestiones que ocurrían dentro del hogar y no se habían hecho públicas en su momento. Bueno, yo entiendo su intriga profesional y usted entenderá mi secreto profesional. No, le pregunto porque está en el expediente. El maltrato era particularmente en la convivencia con la pareja, que él luego le manifestaba a su madre, a sus hermanos y a su novia. Toda esta gente, quiero decirles, han depuesto bajo juramento ya en las actuaciones previo a la detención, y si les sirve desde el punto de vista del aspecto legal y criminológico y aún psicológico,
desde el primer momento que la familia contrata mi servicio durante la feria judicial, me manifiesta tanto la madre como los hermanos, sin hesitación alguna, incluyendo también uno de los tíos, o sea, el esposo de la escribana Fler, que es una de las personas que me contrata, sin hesitación alguna, lo cual me llamó mucho la atención desde el punto de vista profesional, que apuntaban su mira hacia Leandro Moscarello e Irina Fler, pero muy llamativamente. Obviamente en ese momento era una indicación de hipotética responsabilidad, ¿no? De sospecha. Sí, claro. Pero bueno, el trabajo de homicidios de la policía de la provincia de Córdoba, que ha sido un trabajo eficiente, en donde le puedo decir que hay cámaras, en donde le puedo decir que hay análisis de antenas telefónicas y en donde le puedo decir que hay intervenciones telefónicas que parecen dar pábulo a una prueba contundente a los fines de haber adoptado la decisión que adoptó la fiscal. ¿Por qué le utilizo el concepto parecen? Porque yo hasta ahora no he podido ingresar, no obstante ser reconocido como querellante particular, a las actuaciones y ver científicamente la prueba, puesto que todavía no han declarado los imputados y por una cuestión de igualdad procesal no puedo hacerlo. Pero sí les puedo decir, y esto creo que es de relevancia para ustedes y para la causa, ayer estuve, una vez ya producidas las detenciones, a esta casa que estamos viendo ahora, pude ingresar con los dos hermanos y un sobrino, y la situación del hecho de sangre permanece intacta, es decir, no se ha movido nada, no se ha borrado nada, no se ha limpiado nada. Entendemos. Es le puedo decir, sin duda alguna, con más de 30 y tantos años de abogado penalista, que no se trató de un robo, primer punto. Claro. En segundo lugar, no hay ninguna situación que permita establecer que el hombre fue coaccionado de alguna manera a hacer algo. Entiendo yo que se trató de una ejecución lisa y Fueron llana. a matarlo, fueron a matarlo. Fueron a matarlo, efectivamente, Sí. y hay patrones de sangre, por ejemplo, muy, muy interesantes. Hay unos goteos de sangre que, bueno, oportunamente eso ya se conocerá. Claro. Pero ha sido una ejecución alevosa, cobarde, y en donde hay indudablemente un componente de odio, Sí. y eventualmente, por qué no decirlo, de codicia, en cuanto que la desaparición del arquitecto Fler transformaba a Irina Fler automáticamente en la única heredera forzosa de él de el 50% de aquellos bienes que se habían separado. Bien, doctor. Tema No, que, por otra sí. parte, si me permite, para terminar, también está volcado en el expediente que en numerosas ocasiones Irina Fler, no obstante esta separación de los bienes que se habían realizado, les reclamaba la totalidad de los bienes. Ah, todos los bienes. Bien, usted sabrá, bueno, nos ha dado un panorama bastante completo de la situación de este caso. Le agradecemos mucho esta comunicación con Cámara de Crimen, como también le agradecemos a Julieta, A Jimena Pérez, perdón, que nuestra está compañera de Córdoba. nuestra corresponsal en Córdoba. Y bueno,